La pandemia nos plantea interrogantes en todos los órdenes, ¿no? Y en el caso de la literatura, el interrogante parece pasar por su misma posibilidad, ¿no? O sea, nos preguntamos qué puede hacer la literatura, hablamos de lo que ocurre como de una distopía, de una pesadilla que anticipó la ciencia ficción, y hasta pensamos que hoy la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Me parece importante pensar en ese contexto que la literatura no se agota en una cuestión de contenidos, o sea, también supone una forma de ordenar la experiencia y en tanto forma tiene efectos de sentido sobre aquello de lo que habla. O sea, la realidad es caótica, desordenada, confusa. La literatura nos permite comprender, reflexionar, ¿no? En ese sentido, la realidad nunca supera a la ficción. Por otra parte, bueno, lo que vemos es esta especie de ansiedad por encontrar antecedentes, ¿no? O sea, cómo la literatura contó este tipo de sucesos. Le reconocemos a la literatura un poder de anticipación, de poder ver o pensar lo que está más allá de la coyuntura, ¿no? Y también es como si buscáramos en esos antecedentes algún alivio, como si quisiéramos comprobar, ¿no?, a través de la ficción que la humanidad pasó por otros trances como el que enfrentamos y sobrevivió para contarlo. O sea, en ese sentido me parece productivo, o sea, volver sobre el pasado literario, ¿no? O sea, en el sentido de ver, ¿no?, lo que la literatura puede hacer en estas situaciones, ¿no?, que es comprender y también, podríamos decir hoy, producir una forma de salir del aislamiento, ¿no? Porque el aislamiento es como algo que tiene distintos estratos. Me acuerdo de aquello de Rodolfo Walsh y la agencia clandestina de noticias durante la dictadura, ¿no? Rompa el aislamiento, el terror se basa en la incomunicación. Y la pandemia, de hecho, es como una especie de novela de terror por entregas, ¿no? O sea, cada noche tenemos el parte diario de enfermos y de muertos, y los medios nos muestran cómo avanza minuto a minuto en todo el mundo. En ese punto también me parece que tienen que intervenir la literatura y los escritores. O sea, quiero decir, estamos saturados de información sobre la epidemia. Nos acostamos y nos levantamos con el tema en los medios y en las redes, ¿no? Y en definitiva, el efecto de la saturación, ¿no?, es lo que los medios comunican, es el miedo, la incertidumbre, la desconfianza hacia los demás. Hoy vemos, es cierto, que hay una revaloración de la actividad científica, digo, en medio de la expectativa por encontrar una solución, ¿no?, a la pandemia, pero también en medio así de la ansiedad pública por la información, hay un tráfico muy importante de relatos pseudocientíficos y teorías conspirativas que tenemos que señalar, ¿no? Parece que tenemos que estar alertas respecto de cierto tipo de periodismo que obstruye la reflexión, ¿no?, que apela al pánico, al temor profundo y también al odio, ¿no? O sea, como escritores, me parece que tenemos que intervenir en ese punto para reflexionar, para trabajar en contra de los consensos represivos, de los prejuicios, del lenguaje del odio y de la agresión, ¿no? Haya o no haya cuarentena, es posible y deseable escribir, porque bueno, hoy creo que la literatura es todavía más necesaria.